de la iglesia es bueno que comprenda que ese hombre, ese ministerio, ese servicio es también importante como lo es el anciano, porque más antes está hablando del anciano. En primera de Timoteo 3:1 usted puede comenzar a ver cómo habla del anciano. Ya del 8 al 13 pasamos al diácono y vamos a ver también ciertas cualidades que no se tocan en la parte del anciano para poder hacer un complemento. Entonces, váyase preguntando ¿usted le gusta administrar o derrochar? ¿En dónde usted se puede ubicar? ¿Usted le gusta poder gestionar o lo que gestiona cae? ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo que yo emprendo en ocasiones o lo que Dios me ha puesto a hacer aquí en ocasiones no hay un fruto, no es coherente con lo que debe de hacer? Vamos a ir empezando con el significado de diácono. ¿Usted sabe qué significa la palabra diácono? ¿Viene de qué? De servicio. Servir, atender. Diácono es eso, va hacia el punto de servir, atender. Y usted lo va a ver en la palabra algo práctico, para que usted se dé cuenta qué funcionase aquel hombre, aquel que está en el servicio de diácono. Váyase a Hechos 6, de los versículos 1 al 7, y aquí hay una gran base de cómo es la labor y qué propósito cumple aquel hombre llamado o servidor diácono. Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vea cómo empieza el Señor hoy mostrándonos cómo se puede equilibrar el trabajo en la iglesia. Cómo usted y yo podemos también ser parte de ello. Aunque son principios directamente para los diáconos, también nos van a ayudar, porque usted puede ser parte en cuanto a la labor, en cuanto a lo que se puede hacer para poder ayudar a equilibrar las cargas, visionándonos hacia los ministerios. Porque la iglesia de Cristo debe de visionarse hacia los ministerios, hacia la organización. Entonces, en esta parte del pasaje usted pudo ver cómo había una murmuración de que las viudas que estaban siendo desatendidas en la distribución diaria, ¿cierto? O sea, en la parte de la alimentación en cuanto a esa labor, ¿cierto? Entonces, había una murmuración. ¿Y qué pasó entonces? Como estaban los apóstoles, estaban haciendo una labor, ellos dicen ahí, como usted lo puede ver, en el 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? Estaban en la labor de enseñar, ¿cierto? Entonces, hay una necesidad, hay algo más para hacer. Ellos dicen: bueno, no es justo que dejemos acá para poder hacer esto. Ahí entonces nace el punto. Y dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sí ve por dónde se empieza para poder hacer algo en la iglesia?
¿Sí ve? ¿Entiende ese punto? Primero va Dios al corazón y luego va a la acción. Usted no puede pretender hacer sin ser, sin construir en su corazón esas cualidades que Dios quiere. Entonces mire Dios cómo empieza hoy a enseñarnos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y qué van a hacer ellos? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros vamos a seguir acá enfocados y ellos van a poder hacer la labor que hay que hacer y en la cual hay una murmuración. ¿Cierto? Entonces, para poder equilibrar, ellos dan esa propuesta. Y vean más lo que pasa. Y nosotros, como ya se decía, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Cuando Dios respalda, vea cómo es el trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ¿qué? Ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y vea el fruto, hermano. Quiero que usted pueda comprender lo que yo también estoy entendiendo. Vea el fruto cuando se reparten las cargas, cuando Dios respalda y cuando Dios dirige. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí ve? Hay crecimiento cuando hay un buen direccionamiento. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por Dios, cuando usted y yo comprendemos lo que hay que hacer en la iglesia y nos disponemos, Dios hace un trabajo especial. Pero ¿por qué a veces nos cuesta tanto disponernos? ¿Sabe por qué? Porque estamos ocupados. Y si estamos ocupados, no nos queremos desocupar en lo que nos ocupamos. ¿Sabe por qué también? Quizás no está el querer en nosotros, por eso no lo hacemos. Si usted quiere algo, ¿qué hace? Pues lo hace, se dispone. Si usted está estudiando, si usted está trabajando, pues sencillamente usted se levanta queriendo seguir haciendo esa labor porque para usted es necesaria. Quizás no hemos comprendido ese punto y en ocasiones nos cuesta dejar para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos y poder así equilibrar un poco las cargas en la iglesia. Los diáconos cumplen una función importante y es poder ayudar en todas esas gestiones, labores materiales y también financieras en la iglesia, como lo puede ver usted también en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 19 al 20. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 19 al 20. Si no alcanza usted a buscar el pasaje aquí en la pantalla, nuestro máster va a estar muy concentrado y le va a proyectar los versículos. Dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Eso también debe de hacer aquel hombre diácono, poder estar al tanto de esa parte financiera y ante todo ser guiado por el Señor para poderle dar una buena administración. ¿Cuán importante es ese tema? ¿Cuán importante es este ministerio? ¿Usted cree que es importante, hermanos? ¿Sí? ¿Cree que es importante el ministerio de el diaconado o diácono? ¿Sabe por qué debemos de estar siempre con ese foco? Váyase a Efesios capítulo 4 para poderme dar a entender. Efesios 4, 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No dice aquí la palabra diácono, pero sabemos que hace parte de los ministerios o de los servicios al Señor. Pero quiero que usted vea que el Señor dejó establecido un orden, y en ese orden hay que trabajar y visionarnos, porque si no, entonces, ¿a qué estamos acá? ¿Cómo estaba la iglesia en el primer siglo? ¿Sí tienen presente que estaban con sus apóstoles? Pues sabemos que para nuestra época ya los apóstoles no están, pero ha dejado los otros ministerios. Sabemos también que los profetas también para ese tiempo estaban, pero ¿cuáles son para nosotros? Por ejemplo, acá dice a unos constituyó que evangelistas, a otros pastores y maestros. Y de entre ellos también está el ser diácono. Si Él lo estableció, pues ¿qué hay que hacer? Trabajar por ese establecimiento que ya está. La iglesia en el primer siglo gozaba de una organización especial. Y por eso usted ve el fruto en la palabra. Por eso usted ve el trabajo como se hizo. Y hoy estamos aquí gracias a esa buena organización que hubo. Y ante todo al poder de Dios, que tocó corazones de siervos, que tocó corazones de apóstoles, de profetas, y que pudieron entonces ser guiados por Él y dejar establecido muchas cosas. Y hacia allá hay que ir, hacia la organización. Si no, entonces, ¿en qué estamos? Si usted no va en pro de una organización, ¿en qué va entonces? ¿Estamos organizados o no lo estamos? Para Dios no hay punto medio. La organización o la desorganización, es sencillo. Entonces hoy deseo que nos concienticemos de cuán importante es visionarnos y trabajar hacia la organización, hacia un evangelista, hacia un anciano, hacia un diácono y hacia lo demás que vemos en la palabra del Señor. Porque vea el propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y puede usted seguir viendo, como dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y sabemos que detrás de todo está Satanás. Detrás de todo está el enemigo que desde allá fue desechado y por ende él no para, él sigue. Y hoy está acá también, porque él quiere destruir lo que el Señor está edificando. Él quiere dañar lo que Dios construye. ¿Usted en cuál se va a ubicar? Yo estoy de este lado, de los que queremos trabajar, de los que queremos organizar. ¿Usted también está? ¿Cierto que sí? Entonces, por eso es importante que nos concienticemos, que oremos por ello, que nos dispongamos en lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en la obra del Señor. Porque hay muchas cosas por hacer. A veces no las hacemos. No es porque no sepamos, sino es porque no queremos. Pero es Él quien produce el querer como el hacer. Por eso hay que ir a Él, para que Él lo motive a uno, para que Él le ponga ese deseo en los corazones y poder actuar, poder mirar muchas cosas. Entonces vamos a ir viendo cualidades en este punto ya que nos van a ayudar como cristianos. Váyase a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, para iniciar con los versículos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. He tomado ciertas cualidades que Dios pide directamente para aquel que desea ser diácono, pero que también te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí. De esas cualidades que ven ustedes ahí, escogí la honestidad. Esa palabra honestidad es importantísima, es clave a la hora de usted administrar, a la hora de usted poder hacer una labor a nivel o en el foco material. ¿Sabe por qué? Porque la honestidad va hacia el punto de ser serio, respetable u honorable, y va al punto de que es alguien en quien se puede confiar, ya que su comportamiento es intachable. ¿Será que no es importante? Claro que sí, porque va a estar a cargo de muchas tareas, en especial también de la financiera. ¿Y cómo no confiar? ¿Y cómo no desarrollar esa cualidad para que la iglesia, los servidores puedan confiar en él? ¿O qué pasó con Judas? Se confió y ¿qué? Y defraudó, ¿cierto? Judas desarrollaba esa labor, quizás no como ministerio, pero sí en la labor. Y mire lo que pasó, defraudó. Por eso es importante desarrollar esta cualidad, porque debe de haber transparencia en aquella persona. Y creo que el fondo, allá en lo más profundo, nace la honestidad de la sinceridad. Porque para usted ser honesto debe de ser sincero, no conmigo, ni con el hermano, sino con Dios. Debe usted de asincerarse con Él y de saber verdaderamente qué quiere usted para Él. Cuando nos asinceramos, todo es diferente. Y váyase a la palabra, a 2 de Corintios, capítulo 8. ¿Está todo claro, hermanos? ¿Sí? ¿O están muy concentrados algunos? Están tan concentrados que cierran los ojos. No se concentre así, mejor concéntrese abriendo los ojos, porque corre el riesgo que se vaya, y si se va, ¿quién lo trae? Mejor dicho, o me bajo y le ayudo y lo toco, ¿le parece? Listo, bueno. Entonces, 2 de Corintios 8:8 dice la palabra del Señor: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, sino la sinceridad del amor vuestro. La sinceridad, hermanos. Qué importante eso, ¿cierto? Sinceridad. La sinceridad es importante a la hora de usted querer hacer algo y a la hora de usted estar haciendo algo. Yo puedo ser sincero en decir no estoy preparado en el momento, me falta más, mejor déselo a otro esa labor. Yo puedo ser sincero en decir Dios, no tengo ganas de hacer nada, pero lo quiero hacer. Pon ese deseo en mí, pon esas ganas en mí para poder hacer, Padre. ¿Sabe que la sinceridad es el inicio para un servicio? Porque al ser usted sincero, usted se ubica en dónde está. Dice que la sinceridad de vuestro amor. ¿Cómo está la sinceridad de su amor? El amor es sincero, hermano. El amor es como es. El amor nos lleva a actuar como hay que actuar y a sincerarnos primeramente con el Señor. Aquí en esta parte, en este punto, aquella que quiera hacer una labor para el Señor debe de empezar por la sinceridad, para que Dios trabaje en ese corazón y lo lleve hacia una honestidad, hacia un punto en donde sea alguien en que se puede confiar, porque ha pasado por un proceso y se ha dispuesto y ha dado esos frutos en donde hay confianza en aquel o en aquella que está haciendo una labor para el Señor. ¿Usted desea hacer algo para Dios? ¿Desea usted hacer algo para Él o no quiere hacer nada? O a veces no decimos, pero con nuestros hechos afirmamos. ¿Sabe algo? Eso pasa a veces. No se dice sí, sí o sí no, pero se actúa. Y ahí es donde uno trata como de leer un poco la situación. La sinceridad es importante y si no tenemos ganas de hacer, pues digámosle al Señor, no queremos hacer nada, Padre, pero ayúdanos y pon ese querer en nosotros. Porque a veces pasa eso a nivel personal. Usted no se levanta con ganas a veces de hacer algo en su casa.
a su esposo, a sus hijos, a nivel de trabajo, a nivel de proyectos, uno como que a veces se desanima y es ahí donde hay que ir a Dios para poder recobrar esas fuerzas y poder seguir hacia adelante. ¿Les parece que la honestidad es importante a la hora de hacer algo? Claro que sí, porque hay que desarrollar esa confianza, ya que se debe de tener un comportamiento intachable. Entonces los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Ese punto, para dar una pequeña claridad, no es que puede tomar un poquito de vino y ya, no dados al mucho vino va hacia la idea de que no se debe complacer en eso. Sabemos que todo lo que tenga alcohol, todo lo que embriague, no hay que tomarlo, porque Dios en otros pasajes habla de que no se debe hacer. Ese no dados a mucho vino va hacia la idea de que no hay que complacerse en eso. No puedo complacerme en esas cosas. Y más bien debo de disponerme a ¿qué? A no ser codicioso de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Limpia conciencia. Esas dos palabras también las cogí para poder hablar un poco sobre eso y poder ayudarnos en cuanto a eso. Limpia conciencia va al punto de ¿qué? ¿Qué se le viene a usted a la mente, hermano? Hermana, usted que está allá, ¿qué se le viene a la mente? Va hacia el punto de ¿qué? De vivir según la palabra. Lo que no debemos hacer, lo que no se debe hacer. No lo va a tomar lo que sí, no, lo que no se debe hacer. Mateo 23, del 1 al 4. No es que usted me dijo eso, no, estoy diciendo no se debe hacer. Mateo 23, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor en Mateo 23, del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea que lo que usted no debe hacer es eso: decir y no hacer, proponer y no disponer su corazón. Porque sería como raro, ¿no? Proponer, decir, sea obediente, y por otro lado, pues estar incoherente con lo que estoy profesando. Aquí Jesús muestra claramente que aquellos hombres, aquellos escribas y fariseos estaban haciendo eso. Estaban atando cargas pesadas, estaban planteando eso, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. ¿No se le hace un poco parecido a lo que podemos estar hoy viviendo? Para esos días en la unidad en donde vivo con Karen, en el apartamento, se estaban haciendo unas rayas para las motos, ¿no? Para que lleguen las motos y estén más ordenaditas y poder no generar un desorden, ¿cierto? Porque si usted no tiene eso, pues todo el mundo puede acomodar como quiera. Entonces estaban haciendo ciertas rayas y todo. Y hay unos vecinos en el segundo piso de la torre, espero que no lo estén viendo ellos esto. Entonces ellos salen y dicen: ay, qué bonito está quedando, uy, felicitaciones, sí, qué bonito. Entonces yo bajo todo y luego le invito al señor: venga, está invitado vecino yo, para que nos ayude. Pues era el mensaje. Y se quedó la invitación ahí, y ya. Y no bajó. Y se anuncia por el grupo y casi nadie se mueve. ¿A qué voy con eso? A veces es lindo decir, ¿cierto? Felicitar, qué bonito, pero si no se hace, si no se actúa, pues es fácil ver todo desde acá y quizás difícil desde allá, ¿no?
Entonces, cuán importante es decir, pero disponerme para hacer. Decir, pero querer trabajar, proponer y ahí estar. Hey, hermanos, mire esta idea, pero yo quiero ser partícipe de esa labor que se va a hacer. No quiere decir que usted entonces no vaya a proponer nada. Hay cosas en ocasiones que quizás usted no va a poder hacer de seguro por situaciones diferentes. No quiere pues decir que no vaya usted a hablar nada, no, puede hablar, pero si usted puede hablar y hacer parte, sería fabuloso. Vea por ejemplo lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. Siempre vamos a volver a aquel hombre llamado Jesús. Y no nos podemos cansar de ir allá, a sus principios, a sus comportamientos, a todo lo que Él nos mostró. Vea lo que dice Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo dice? Que os améis unos a otros como yo os ¿qué? Os he amado. ¿Sí ve? Él pedía porque ya él hacía. Él proponía, pero él ya estaba o ya había hecho. Qué bonito es ser coherente con lo que se profesa, ser coherente con la verdad. Y hacia allá va el punto de la limpia conciencia, de poder usted vivir según la palabra, según la verdad, porque a veces eso cuesta, a veces me cuesta. Porque nosotros tenemos luchas, tantas cosas que se presentan. Usted, hermana que está ahí, ¿cierto que sí? Usted que está ahí, hermano, tiene luchas como yo. Y eso a veces cuesta. Porque a veces pueda que uno se abstenga de dar un consejo porque no se está viviendo conforme a la palabra. A veces pasa eso. Y es difícil, pero estamos aquí. Y nos disponemos entonces para el cambio, para trabajar en esa limpia conciencia, para trabajar en esa parte del corazón. Y aquel hombre que desea ser diácono, aquella persona que quiere hacer un servicio para Dios, ya sea material o en cualquier ámbito, debe también de comprender que debe de estar preparado en especial en ese corazón. ¿Se acuerdan cómo se escogió a aquellos hombres en Hechos 6? ¿Sí? ¿Por dónde se empezó? Y vea lo que dice acá, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16, primera de Pedro 3, 14 al 16. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuán importante es usted prepararse, hermano, para presentar defensa. También un punto clave es eso, no pensar que por hacer algo material o algo fuera de lo espiritual directamente, no necesito preparación. Y no necesito un punto de espiritualidad. No, también se necesita y es por donde hay que empezar. Debemos de estar preparados para presentar defensa. Debemos de estar preparados en nuestros corazones para atender una labor que demande aquí en la iglesia. ¿Sabe algo? Hay mucho por hacer. Usted no se ha puesto a ver qué hay pendientes en la iglesia, ¿sí? ¿Usted los tiene en su mente? ¿No sabe qué hay que hacer en la iglesia? Bueno, puede hoy ver algunas cosas que va a ir observando, o de seguro luego Dios le va a mostrar también. ¿Cuán importante es eso? ¿Cuán importante es que podamos comprender, que podamos atender a ese llamado del Señor, a ese llamado de que nos podamos concientizar de que la palabra debe de primar en nuestros corazones? Si la palabra prima, todo va a ser diferente. Y vea lo que puede seguir más. En la primera carta de Timoteo 3, estábamos en limpia conciencia, y estos
también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Esa parte se va al punto de un tiempo de prueba. No es que, bueno hermano, usted tiene esto y aquí están las cosas que debe hacer. Si las pasa, ha pasado la prueba. No va hacia el punto. Es un tiempo prudente en donde a ese hermano, sin estar directamente viéndolo, pues él va a mostrar esos frutos que lo van a llevar entonces a ser parte de ese servicio, de esa labor como diácono. Es un tiempo en donde los frutos van a hablar por sí solos, y donde ese tiempo de prueba, que se le llama, va a servir entonces para que él pueda ejercer bien esa labor. Y lo puede ver en un principio de Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo capítulo 7, versículo 16. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si usted está trabajando en su limpia conciencia, en su corazón, en su honestidad, en su sinceridad, pues ¿qué va a dar? ¿Cierto? Pues, ¿usted qué saca de un palo de naranja o de una semilla de naranja? ¿Usted qué saca de una semilla de mango? ¿Usted va a sacar qué? ¿Va a sacar plátanos? No, va a sacar mangos o naranjas, si es semilla de naranja. Y aquel hombre, si usted se está preparando, si usted está en esa labor de ser trabajado por el Señor, pues va a acontecer eso. Va usted a poder dar esos buenos frutos. Y ese tiempo de prueba va a ayudar para que usted pueda desarrollar una labor en la iglesia. Y vea que va conectado con la parte de irreprensible, porque la parte de irreprensible va a que sea sin falta, sin culpa, y que no tenga nada mal que decir de esa persona. Usted trabaja acá y todo se va dando. Si Dios hace tan especial todo, siempre y cuando nos dispongamos con sinceridad, siempre y cuando nos dispongamos a trabajar, Él respalda de una forma única. Y si respalda, pues se va a hacer la labor. Si respalda, pues usted va a poder hacer algo para el Señor. Pero ¿por qué a veces no damos frutos? Y no damos para que nos vean, sino que Dios hace, digámoslo así, ese punto clave para que usted pueda desarrollar una labor. Y sabe algo, hasta para barrer el local se requiere de corazones preparados para Él, porque barrer es un servicio para Dios. Limpiar una silla, limpiar acá es un servicio normal para Dios. Y ese servicio también que se desarrolló en Hechos 6, de atender a las mesas, se puede ver para muchos insignificantes, pero para Dios importante. Y vea tanto así que deben de ser llenos del Espíritu Santo. Aquí, mire ese punto. ¿Cómo estamos preparados para Dios? ¿Cómo está nuestro corazón y cómo están esos frutos? Y esa parte de ser irreprensible para poder ser dignos de hacer esa labor. A veces no hacemos quizás también por eso. A veces nos abstenemos quizás porque nuestros corazones no están preparados para hacer algo. Y qué bonito es disponerse para Dios y decir: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga, Dios, para tu obra? ¿Qué quieres que haga, Dios, para lo que estás mostrando en tu palabra? ¿Se quiere hacer algo para Él? ¿Sí? Son pocos los que quieren hacer algo para Dios. ¿Se quiere hacer algo para Dios? Sí cambia, ¿cierto? Simplemente disponernos y dejar que Dios trabaje en esa limpia conciencia, dejar que Dios trabaje en la honestidad. Y el tiempo de prueba no va a ser tiempo
de prueba en esa forma, sino que va a ser un tiempo normal, en donde usted y yo vamos a estar conectados con Dios y dando esos frutos para la gloria y para la honra, porque el que es fiel en lo poco, ¿cierto? A veces queremos hacer tanto que no pasamos por el proceso. Queremos hacer tantas cosas que nos desesperamos. ¿Y por qué no hago esto? ¿Y por qué no me dejan hacer esto? ¿Qué frutos estás dando, hermano? ¿Sí ve? ¿Sí ve el punto? Como el proceso del Señor, porque aquí dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Hermana, usted que está allá, ¿sí escuchó esa parte? Pasó y ahorita sí puede hacer. No puede hacer sin pasar por el proceso. ¿Cómo queremos evadir los procesos, cierto? Y eso nos pasa en muchos ámbitos. A nivel personal queremos todo ya. Estamos en la era del ya. Si no es ya no sirve, ¿no? Un domicilio, ya. Una comida rápida, lo hace mejor, ya, ¿no? Si no nos contesta, nos desesperamos, ¿cierto? Queremos ya que nos contesten. O sea, hay un punto en donde la humanidad está cayendo y es en que si no es ya no sirve. El proceso lo evadimos. Si usted quiere sacar la licencia de conducción y quiere hacer las cosas bien, debe pasar por un proceso de horas de estar sentado viendo teoría y luego ir a la práctica. Y si pasa todo eso y si pasa un examen, pues va a tener su licencia. Y en cualquier ámbito que usted se encuentre, el proceso es importante, el proceso es clave, pero lo queremos evadir. ¿Cómo usted está tomando el proceso que Dios está haciendo en su vida? ¿Cómo lo está tomando usted? ¿A la ligera? ¿Ya? ¿No? ¿O se está disponiendo para que Dios trabaje en su corazón? Para que Dios trabaje en su ser y lo moldee y lo lleve hasta donde Él quiere llevarlo. Si pasamos por el proceso, Dios mostrará en qué nos quiere poner. Si usted es varón y quiere apuntar hacia el diaconado, hacia ser diácono, gracias a Dios. Si quiere apuntar hacia otra labor, gracias a Dios. Si usted, hermana, puede hacer mucho en la iglesia. Me decía una hermana, es que no sé qué hacer en la iglesia. Hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Quizás es que no conocemos, o si conocemos no nos disponemos a hacer. Y va al punto de las mujeres. Vea el versículo 11. Mujeres, cuán importantes son para los hombres. El 11, perdón. Las mujeres, así mismo. Hey, ustedes no se escapan. Así mismo. ¿Qué? Conecte lo anterior. Sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en algo, en 2, en 3, en 4 cositas. No lo digo yo, hermana, lo dice Dios. Fieles en todo. Mujeres, ustedes son importantes como lo somos los hombres. Para Dios no es que para mí yo amo más a los hombres, no. Tenemos un gran Dios que no hace acepción de personas, que no ama a unos más que otros, no, a todos nos ama por igual. Y como somos importantes para la labor, ustedes también son importantes para la labor. Esas mujeres de las que habla, lo que más apunta, a lo que más se ve, es hacia las esposas, ya sea de los mismos diáconos o de los ancianos. Pero va hacia esas esposas de los servidores, va hacia esas esposas que están acompañando ahí. Pero son principios que usted como mujer, que no es servidora, también lo puede aplicar. Que usted como mujer que está en su día a día también lo puede tomar, porque la palabra es útil para todos. Entonces, en cuanto a las mujeres dice, asimismo sean honestas. Sean honestas. Vea que esta parte es clave porque cuando se va a ver hacia el proceso, hacia el que está aspirando a ser diácono también, o el que está en un servicio, también es importante ver a su esposa. Sí, porque, ¿qué? Primero pues son una sola carne, ¿cierto?
Entonces ella lo va a deber que acompañar en estas labores que él va a hacer. Entonces, si la esposa no da un buen testimonio, si la esposa no es honesta, no es digna de poderle depositar esa confianza, pues quizás no se haga un trabajo y aquel hombre va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho porque no va a poder hacer la labor como él la quiere hacer. Por eso se ven las cualidades para el hombre, pero también se ve que esas mismas o asimismo, en esa misma forma la mujer también debe de ser honesta. También debe de tener cualidades espirituales para que lo acompañen en ese proceso. Usted no quiere ser como la mujer de Job, ¿cierto? Por favor, no sea así. Váyase allá, Job, capítulo 2. Ay, ay, ay. Dios nos ayude y quite cualquier cosa que una mujer pueda hacer sobre aquel hombre. ¿Saben que ustedes, mujeres, son importantes para nosotros? Gracias a Dios por las madres que tenemos. Una madre que tengo que es especial para mi vida. Una esposa que tengo que también es importante para mí. Unas hermanas hermosas en Cristo que también son importantes para nosotros. Usted que nos visita, que es mujer, usted es importante para Dios. Mire, pero tengamos cuidado. Tengan cuidado con caer en este comportamiento. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer. ¿Quién le dijo a Job? Su mujer. Vea lo que dice. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. ¿Qué es esto? Maldice a Dios y muérete. ¿Ah? Eso es aquella que escogí para que sea la compañera, para que me acompañe, para que sea la madre de mis hijos, que pronuncie esas palabras. Maldice a Dios y muérete. Pero ¿sabe algo? Hay palabras que aunque no sean así como estas, pueden también herir. Porque las palabras tienen un poder especial. A veces hay palabras que hieren más que un golpe. Tanto las mujeres como los hombres debemos de tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos y cómo nos comunicamos con nuestro prójimo. Cuán importante es desarrollar en esas cualidades para un servicio a Dios el saber expresarnos, el saber comunicarnos, porque eso dice mucho de la persona. Cuán importante es entonces, en esos momentos de picos altos, pensar 2 veces. No una vez, sino 2 veces. Demórese un poquito más y quizás se va a evitar menos tormentos. Como una palabra puede herir, como una palabra también puede animar, como una palabra también puede ayudar. Y vea lo que pasaba aquí. Y luego aquel hombre Job, que me le quito el sombrero a este hombre. Vea lo que dice. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Qué hombre!, ¿no? Ese hombre es único. Como Job es único. En esas cualidades que mostró es único. Como también escuchar de él: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué es eso? ¿Qué corazón pronuncia eso? Un corazón que está preparado, un corazón que está siendo guiado por Dios, un corazón que está trabajando en la honestidad, un corazón que es sobrio, que es estable, que no se deja llevar por los momentos, por las modas, por tantas cosas, sino en sobriedad está, en sus 5 sentidos y sabe para dónde va. Un corazón que responde de esa forma y que está tan centrado es porque está conectado con Dios, porque sabe qué está haciendo y hacia dónde va y sabe en quién ha creído, porque a veces actuamos diferentes y porque a veces quizás las mujeres no son ese complemento, si se le pudiera pues llamar así, son esa compañía especial, porque puede ser que falte esa conectividad con Dios, falte esa disposición para estar
dispuesta por ende y ser moldeada por Dios. Tanto el hombre como la mujer son importantes para Dios. Tanto el hombre como la mujer en la iglesia es importante en las labores que se puedan desempeñar. Que no se opte por caer en esas posiciones, en esas decisiones que a veces por las emociones viene eso. Por no controlar una emoción puede generar una mala decisión. Por eso, no nos precipitemos y descansemos en Dios. Si usted, mujer, quiere hacer algo para Dios, si usted, mujer, quiere acompañar a su esposo, si usted quiere ser una servidora de Él, porque ustedes también pueden hacer cosas en la iglesia, maestras, labores que se puedan desempeñar a nivel logístico, las adultas aconsejando a las menores, a las más jóvenes. ¿Qué más se puede hacer? De seguro más, porque Dios a todos pone en un lugar con un propósito. Somos el cuerpo, pero como cuerpo somos miembros y cada miembro cumple una función. La clave es saber en dónde quiero estar. La clave es saber en dónde Dios me quiere poner. Si nos disponemos para Dios, todo va a ser diferente. Y vea, mujer, otros versículos más que le van a ayudar y que nos van a ayudar también. ¿Conocen Proverbios 31? ¿Cierto? Muy conocido. Pero antes de ese, váyase al 14. Proverbios 14 y luego pasamos al 31. ¿Qué dice? La mujer sabia. La mujer sabia. Si usted es sabio, ¿por quién está siendo dirigido? Pues por el dueño de la sabiduría. Si usted está conectada con Dios, hermana, pues ¿qué va a hacer en su casa? ¿Qué va a hacer? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Si usted es sabia, hermana, pues sabe cómo actuar y cómo comportarse y qué aportar para su hogar, para la labor que se quiere hacer, para aquel hombre que está sirviendo o que quiere servir. Usted va a saber qué hacer, hermana. No vamos a tener mucha necesidad de explicar y de decir usted debe, no, usted va a comprender y se va a mover por la palabra del Señor. Y vea el resultado de ser sabia, y vea el resultado de disponerse para ser trabajada, moldeada por el Señor. Proverbios 31. Hermana Diana, ¿me puede ayudar con ese pasaje que la garganta no me da? Proverbios 31:10, para que lo leamos, por favor. ¿Sí? Proverbios 31:10. ¿Sí? Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, y da comida a su familia, y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. ¿Está leyendo, hermana? ¿Sí? ¿Comprende frutos de ser sabia? ¿Qué más dice? Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza
y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos, y la llaman, ¿qué? Bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, ¿quién? Mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Qué bonito, ¿es cierto? Discúlpame, Diana, no te había dicho y te cogí ahí de sorpresa. Si usted se concentró, hermana, si usted leyó con entendimiento esta palabra, usted va a comprender que si hay mucho por hacer. Usted va a comprender que la labor empieza en su hogar. Usted va a comprender que la labor empieza en su corazón. Usted va a comprender que fruto de esa labor en su corazón y en su hogar va a estar dispuesta para Dios acá en la iglesia. Usted va a comprender también que usted es importante para Dios. Vea como dice en la última parte: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Y su marido también la alaba. No es que la pone en un pedestal y como un Dios, no. Yo creo que va hacia el punto de reconocer, de la gratitud hacia esa labor que ella hace. ¿Y cuán importante es eso, hombres? Reconocer, dar gracias y compensar o agradecer o valorar esa labor que hace la mujer. Porque como ella la hace, usted también la hace. Y qué bueno, no es que las mujeres hagan o que nosotros hagamos para que nos reconozcan, no, sino creo que es parte del carácter del ser humano o del cristiano ser agradecido, porque hay que dar las gracias. Y cuán importante es en el tema de la mujer agradecerle, valorarla, cuidarla, estimarla, porque eso la va a animar también. La va a conectar un poco más en todo lo que está haciendo. A veces también podemos caer como hombres en la actitud, en esa actitud de no valorar, en esa actitud de indiferencia. ¿Y cuán duele eso? La indiferencia ante lo bueno que haga una persona. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Espero no se vaya a afectar hacia mí, ¿sí? Menos mal estoy aquí. Cualquier cosa yo me agacho si comienzan a tirar algo. No, molestando. Y vana la hermosura. Hermana, ¿cuánto usted se cuida físicamente? Está bien, no estoy en contra de que una mujer se arregle, se vista bien, se pula en su cara, dicen por ahí alguien que se repelle. No está mal que usted se cuide, no está mal que usted haga deporte, no está mal. ¿Sabe qué está mal? Que usted ponga eso primero que lo siguiente. Y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Está mal que usted ponga esa belleza como primero que la belleza espiritual. Está mal, mujer, que usted se dedique más a otras cosas que a su corazón. ¿Sí ve? ¿Entiende un poco más cómo cambia todo y cómo encaja todo? No está mal que usted lleve un control de su parte física. Está mal entonces que usted pase esos límites, que usted se vista no para su esposo, no para Dios, sino para exhibir. Usted cuando se viste de forma provocativa está exhibiendo y está exponiendo a otros hermanos a otras cosas, a pensamientos que no están bien. ¿Sí ve, hermana? En amor y de parte del Señor. Mas la mujer que teme a Jehová,
Mas la mujer que valora, que cuida su corazón, esa será alabada. Una mujer virtuosa es una mujer que ha entendido que lo más importante es su corazón. Una mujer virtuosa es una mujer piadosa. Una mujer virtuosa es una mujer consagrada y que aporta de tal forma al servicio a Dios de una forma especial. Y ese cuidado físico que no está mal, controlado en un punto. Esa vestimenta que no está mal, si la sabe hacer, va a hacer un fruto. Usted se va a vestir de acuerdo a como usted viste su corazón. Nos vamos a vestir de acuerdo a lo que tenemos acá. Y no la quiero ofender con esto, pero a veces cuando se viste provocativa, quizás no está bien en su corazón. Porque es fruto de lo que tiene en su corazón. Uno no puede dar de lo que no tiene. Usted da de lo que tiene. Y como hombres podemos sentar ahí a corregir y ayudar y poder ser un complemento especial. Mujeres, gracias a Dios por ustedes. Gracias a Dios por sus corazones. Gracias a Dios por tantas cosas que hacen. Ustedes también son importantes para Dios. Y en cuanto al servicio a Dios, como lo dice primera de Timoteo, ahí las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fieles en todo. Y ya para concluir, ubíquese en el versículo 6, en el versículo 13. Acá es el punto 6 en los apuntes. En el versículo 13, ¿qué dice? ¿Qué? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ejercer bien el diaconado, pues un simple y especial ejemplo de lo que veíamos allá en Hechos 6. Eso es ejercer bien el diaconado. Eso es hacer bien la tarea. ¿Qué pasó en Hechos 6? Váyase allá para ya ir terminando. Hechos 6, ¿qué dice? Allá estaba pasando lo de las viudas, estaba pasando lo de la desatención de las viudas en cuanto a las mesas, en cuanto a la distribución diaria. Estaba pasando eso y los apóstoles, cuando son guiados por Dios, cuando no se actúa a la ligera, porque a veces se actúa a la ligera en escoger, en delegar, y eso es un error que no podemos, en el cual no podemos caer. Deje Hechos 6 ahí y tome primera de Timoteo 5:22 para complementar los dos pasajes. Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Quedémonos con esta primera parte, no impongas con ligereza las manos a ninguno. A veces se puede caer en la ligereza, o sea, en actuar sin ver un poco más de frutos, en actuar sin ver un poco más las cualidades, en actuar sin dar ese tiempo de prueba, ese tiempo de espera en donde Él muestre que es irreprensible, en donde aquella persona muestre que es digna de confianza. Cuando se actúa con ligereza, eso pasa. Se pone entonces a un hermano que puede causar antes daño a la iglesia. No nos puede ganar el afán por ocupar un espacio, una tarea. No nos puede ganar eso. Aquí en Hechos 6 usted no ve que se afanaron. Más bien que fueron direccionados por Dios. Usted puede ver en Hechos 6 cómo pasó eso y cómo los apóstoles con calma, con tranquilidad, bueno, vamos a escoger entonces, vamos a mirar las cualidades espirituales. Si ve que todo es diferente cuando se actúa por la sabiduría del Señor, cuando se actúa por emociones llegan las malas decisiones. ¿No le ha pasado eso? Que usted se acelera algo, se hubiera esperado. ¿Sí le ha pasado o soy el único nomás de acá? A todos nos ha pasado, ¿cierto? Que por la ligera, ¡pum! Ahí, el error. Eso pasa a veces. Cuando se actúa con ligereza, cuando se habla por hablar, cuando se actúa sin pensar bien lo que va a hacer, eso pasa. La ligereza trae consecuencias. La ligereza o la rapidez en las cosas no está bien. No está bien. Actuar por emociones no se puede en la iglesia, en la obra,
En la obra del Señor no se puede actuar por emociones, más bien es dejar ser guiados por Dios. Y usted puede ver en Hechos 6 cómo se ejerce bien el diaconado, cómo usted va a poder hacer una labor para Dios si usted se dispone y es guiado por Él. Ahí el diácono equilibró esas cargas, esos compromisos, esas tareas, las equilibró a aquel hombre y mire cómo se hizo la labor. En el versículo 7 de Hechos 6, usted lee lo mismo que yo leo, y crecía, ¿qué? La palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Mire lo hermoso que es. Si ve que cuando hay un trabajo respaldado por Dios hay crecimiento, es ahí la pregunta para la iglesia hoy. ¿Cómo estamos haciendo el trabajo? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Qué está pasando en el proceso? ¿Qué pasa en el proceso? Que no hay un crecimiento. ¿En qué se está fallando en el proceso? Porque si me dice que Dios respalda, que Dios guía, ¿por qué no a veces sentimos un respaldo del Señor? ¿Seré yo o serás tú? ¿Quién es? Y si usted va en la palabra, usted va viendo que cuando usted es guiado por Dios, cuando usted se dispone y cuando hay corazones que trabajan en aquellas cualidades, Dios respalda. Vea lo que dice ahí. Y buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Hermanos, hay mucho trabajo por hacer. Estamos en busca de hermanos, de corazones que se dispongan para hacer. ¿Usted quiere hacer algo para Dios? ¿Una hermana nomás? ¡Uy! De 50, 40 que hay, qué mal balance. ¿Usted quiere hacer algo para Dios? Bueno, mire lo que pasa entonces. Buscad pues, hermanos, hermanos servidores, ya tenemos más que nos van a ayudar. En el segundo piso hay muchas cosas que hay que organizar. Impresionante. Rumbo hacia los salones de los niños. Es una labor nomás que hay que hacer. ¿Usted quiere ser parte de ello? Bueno, póngase en contacto con los servidores para que miremos un día en el cual podamos venir a hacer esta labor. ¿Sí ve? Es sencillo, es una labor nomás de mucho que hay por hacer. Las labores del aseo. ¿Cuántos se anotan en el aseo y no cumplen en el aseo? ¿Por qué a veces pasa eso? Porque a veces somos de impulsos, de sí, y no permanecemos en el proceso. Yo tengo fe que ya no vamos a hacer de impulsos. Ya esos impulsos pasaron y vamos a hacer de palabra que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque Dios, eso nos muestra en su palabra. Si está bien o está mal, no hay punto medio. Entonces mire lo que hay que trabajar, hermanos. A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Ya usted revise en su corazón, revisemos en nuestros corazones cómo nos encontramos para esta labor, cómo nos encontramos para la tarea que vamos a desempeñar. Que nuestro foco no se pierda, que nuestro foco en cuanto a la organización no se pierda. Los ancianos son importantes, claro que sí, pero también los diáconos hacen ese complemento especial para ellos. Que no se pierda el foco de las maestras, que no se pierda el foco de los servidores, que no se pierda el foco de una organización en la cual hay que trabajar, porque cómo pretender estar organizados si acá en lo que estamos no lo estamos. Hay que prepararnos para algo grande que Dios quiere hacer en su obra. Usted no puede pretender levantar 10 kilos si no ha podido con 5 kilos. Le va a pasar algo, se va a arnear, algo va a pasar. Hay que estar preparados, hay que ser fieles en lo poco para que Dios haga mucho en nosotros. Un último pasaje, Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un diácono, un gestor. Un diácono, un servidor. Un diácono, un corazón que se dispone para hacer, sencillamente para servir. Qué bonito es ver
Un corazón que aunque no estemos aspirando a un diaconado o a ser diáconos, un corazón que quiera servirle a Dios. Un corazón que en donde se encuentre simplemente quiera hacer algo para Dios. Qué bonito es ver, hermanos, el ejemplo de Jesús en el cual vamos siempre a llegar. Vea lo que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sí, sino para servir. ¿Y qué más? Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús ya nos mostró el camino. Jesús ya te mostró el camino del servicio. Jesús ya nos mostró el camino de hacer algo para Dios. Jesús ya nos mostró cómo es el proceso. Es simplemente disponernos. Dice, como el Hijo del Hombre no vino. Ese no vino viene, o ese vino en ese punto viene del verbo ¿qué? Venir, ¿cierto? ¿Usted se ha preguntado a qué vino esta tierra? Yo me he preguntado a qué vine a esta tierra. Usted está vivo, hermano, hermana. Estamos vivos. Vamos a pasar y ya. Y estuvo el hermano aquí en la tierra. Ya se fue a la presencia del Señor. Gracias a Dios. Qué bien. Pero qué bonito es actuar un poco más. Qué bonito es dar un poco más de lo que cada uno puede hacer. Pero a veces hay un gran obstáculo. ¿Sabe cuál es el gran obstáculo? Nosotros mismos. Sencillo. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos en nuestras ocupaciones, en nuestros quehaceres, en el yo quiero, en el yo pienso, y nos cuesta a veces soltar lo que ya tenemos. ¿Sabe por qué? Porque no hay una recompensa instantánea, porque no hay un beneficio instantáneo. Usted trabaja por un sueldo. Aquí no hay sueldo de pago, pero hay un pago grande en los cielos. Hay un pago grande que nos espera, unas moradas eternas, que si usted lo mira con fe, todo es diferente, porque no actuamos por vista, sino por fe, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa fe que nos ayuda a decir, heme aquí, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Es esa fe que me ayuda a disponerme y a despojarme del yo, de mis pasiones, de tantas cosas a nivel de mi corazón que me disponen a hacer algo para Dios. Es esa fe que nos va a ayudar entonces a entender la importancia que es disponernos para equilibrar las cargas. Hay mucho por hacer, hermano, mucho por hacer, pero Dios nos ayude a que cada uno comprenda la labor que hay que hacer y ante todo que la palabra, que su sabiduría nos guíe, para que como esos frutos que dieron ahí en Hechos 6 sean frutos que se vean hoy en la iglesia de Cristo de la Nueva Floresta. Amén. Gracias, hermanos.